con rusos simples. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a este espacio, a este ciclo de charlas que estamos ofreciéndoles desde el don de nuestra espiritualidad. Hoy nos va a acompañar Catalina Peralta González. Catalina es de la casa. Ella tiene ya más de 14 años en el movimiento. Casada, feliz madre de 4 hijos, casada hace 11 años con Felipe Cabezas, pero no solamente es una buena madre y una buena esposa, sino que Catalina también se ha dedicado a la vida académica. Ella estudió sociología en la Universidad del Rosario, en su bachillerato, pero luego hizo una maestría en antropología en la Universidad de los Andes y es doctora en humanidades en la Concordia University de Montreal, en Canadá. Así que tenemos una gran expositora hoy con nosotros, muy, muy querida por nosotros y también con mucho por entregarnos. Así que, sin más, los dejo con ella para que nos enseñe un poquito cómo es esa visión que Dios tiene del hombre. Gracias, Cata, por estar con nosotros. Bueno, Ray, gracias por esa presentación tan generosa. Espero no decepcionarlos con esas expectativas que ha creado Ray sobre el perfil de la conferencista. Bueno, bienvenidos a todos a su charla ¿Quién es el hombre? A los ojos de Dios. Antes, digamos que de contestar esta pregunta compleja y ambiciosa que nos convoca hoy, quiero tratar de contestar de manera singular quién es Catalina Peralta con esta foto. Para los que no conocen a mi familia, siempre me encanta comenzar mis clases y mis charlas mostrando, digamos, esta foto de mi familia y que revela, digamos, datos fundamentales de esa respuesta a la pregunta ¿quién es Catalina Peralta? Catalina Peralta es esposa de Felipe Cabezas, mamá de Candelaria de 9 años, de Benjamín de 9 años, Benjamín de 7, Elena de 4 y Salvador de 2 años. Entonces creo que ese es un dato fundamental y que, digamos, parte de la experiencia de ser mamá de esta familia surge la respuesta particular que yo voy a dar a la pregunta que nos convoca hoy. Digamos que es una respuesta que yo voy a dar desde esa experiencia cotidiana que yo tengo, digamos, en el centro de esta familia que les presento. ¿Cómo va a estar dividida nuestra charla? Nuestra charla va a tener 3 momentos. Una primera en que les voy a explicar sobre qué es la charla, porque sé que la pregunta a veces no es lo suficientemente explicativa y quiero que tengan muy, muy claro cuál es el propósito y el sentido de la charla. Un segundo momento en donde les quiero contar por qué es importante la charla, por qué me tienen que poner cuidado, qué es lo que está en juego si me ponen cuidado. Y tercero, el desarrollo propiamente de la charla. Bueno, entonces, comencemos con nuestra primera parte. ¿Sobre qué es la charla? Como el título lo indica, la pregunta que nos convoca remite a la pregunta ¿por quién es el hombre? Que digamos es una pregunta antropológica. Y esta pregunta podría ser contestada de muchas formas, pero yo quiero contarles la respuesta a esa pregunta que yo le doy desde una experiencia que me es muy cercana y es la de descubrirme como una persona que anhela profundamente amar y ser amada. Y digamos que en esa experiencia de descubrirme así, descubro que quiero ser amada y amar para siempre, por siempre, no de manera temporal, hoy sí, mañana no, ni de manera parcial, que solo quieran mi perfil profesional, pero que renieguen de mi maternidad. Quiero ser amada en la completitud, en lo que soy, en mi integridad, como persona. En este sentido, justamente, lo que yo quiero destacar en esta charla
es que entendamos que las personas, cuando, digamos, se descubren como creadas para amar y ser amadas, se refieren, digamos, a tres realidades que son las que yo quiero presentar en la charla de hoy. Uno, anhelamos amar y ser amados con toda nuestra persona, con todas las dimensiones constitutivas de lo que somos. Dos, ese anhelo de amar y ser amados necesariamente nos lanza a otros. El amor no se agota en la propia persona, no se agota en la propia experiencia, en la propia existencia, sino que todo lo contrario, nos lanza al encuentro de otros singulares y únicos como nosotros. Y una tercera característica de ese anhelo propiamente de amar y ser amados es que ese amor, ese anhelo de amar y ser amados no tiene medida, no tiene límite temporal, sino que anhela ser un amor cada día más grande, cada día mejor, y en el fondo lo que anhelamos con ese amor que se hace cada día más grande es un amor incondicional, que no tiene condiciones de acuerdo al momento, al clima, al tiempo, sino que es un amor incondicional, sin límites ni condiciones. Sobre eso es la charla que les voy a presentar el día de hoy. Pero quiero que tengan claro por qué, que es el segundo punto, por qué es importante la charla. Por qué, digamos, me tienen que poner cuidado y me tienen que seguir a medida que yo voy presentando la charla. Y el porqué de esta presentación, digamos que es muy sencillo, y digamos lo tengo en una frase, pero ya lo voy a desarrollar a través de dos textos particulares, es porque lo que está en juego, digamos, en esa experiencia de amar y ser amada, es el sentido de la propia existencia, la existencia de cada uno de ustedes, el sentido de esa existencia, lo que anima el propósito de la existencia. Pero a veces, digamos que es difícil entender eso que yo estoy diciendo y lo quiero aterrizar, tratando de comparar, no dos vidas, porque digamos que digamos eso tendría que tener una autoridad moral de la que yo adolezco, sino quiero comparar dos textos escritos por dos personas diferentes. La primera carta es escrita, perdón, aquí yo hago un arreglo. La primera carta es escrita por una joven atractiva, saludable, exitosa, especialista en nutrición y dietética, con una carrera muy exitosa y quien se identificaba como Fury. Digamos que esta es una tendencia que hay de jóvenes que se inquietan especialmente por descubrir comidas cada día más novedosas. Digamos, recorren el mundo tratando de experimentar el placer de la comida y de descubrir nuevos sabores. Y la segunda carta es una carta escrita por una mujer mucho más conocida y familiar para todos, la Madre Teresa de Calcuta. Esta primera carta, escrita por Tara, fue desafortunadamente la carta que escribió minutos antes de ahorcarse en su apartamento en Nueva York. Y de alguna manera es una radiografía de los motivos que la llevaron a ella a tomar tan lamentable decisión. Y la segunda carta es una carta que escribe la Madre Teresa de Calcuta especialmente para los jóvenes, alertándolos de los problemas más graves que sufre la humanidad. Yo he recortado, digamos, de acuerdo a mis propósitos, fragmentos de esta carta y se los voy a leer para explicitar de manera más clara cuál es, digamos, la importancia de la charla que vamos a tener hoy. Aquí está la carta, pero digamos yo me voy a centrar en estos dos párrafos. Empiezo aquí con este primero. He escrito esta nota varias veces en mi cabeza, por cerca de una década, y esta finalmente se siente bien. Paso al segundo párrafo. Comprendo perfectamente que no merezco pensar de esta manera. Ha dicho, simplemente me siento cansada de sentirme cansada. Comprendo perfectamente que no merezco pensar de esta manera, porque realmente tengo una gran vida en el papel. Tengo la fortuna de comer alimentos que muchos solo imaginan. Frecuentemente tengo el gusto de viajar libremente sin restricciones.
Vivo sola en un buen departamento en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, todas estas facetas me parecen completamente triviales. Sé que este es el problema del primer mundo por excelencia. Lo entiendo. Frecuentemente me siento desconectada cuando estoy en una habitación llena de mis personas favoritas. Tampoco siento absolutamente nada en momentos que debería ser, ya sean los más felices o los más oscuros de mi vida. Simplemente no siento nada. Ahí les dejo la otra parte de la carta si alguien quiere ver la presentación. Y este es un fragmento de la segunda carta que les había prometido, que es la carta que escribe la Madre Teresa de Calcuta a los jóvenes. Me permito leer unos apartes. Queridos jóvenes, el mal más grande de nuestros días es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia los hermanos y hermanas. La vida es un don maravilloso de Dios y todos han sido creados para amar y ser amados. Ayudar a los pobres material y espiritualmente, más que un deber, es un privilegio. Cuando ayudamos a otras personas, nuestra recompensa es la paz, el gozo, porque hemos dado un sentido a nuestras vidas y ya no estamos aislados. No dejéis que falsas metas de la vida, dinero, poder, placer, os conviertan en esclavos y os hagan perder el auténtico sentido de la vida. Esta primera carta es un tipo de radiografía que nos permite entender por qué esta mujer que tiene una vida exitosa en el papel llega a tomar una decisión tan lamentable como la que ha tomado. Pero yo creo que ella postea esta carta en sus redes sociales. Es en últimas una advertencia muy importante para que cada uno de nosotros revise las opciones más fundamentales que está tomando en su vida. Y si esas opciones fundamentales lo están encaminando a una forma de vida como la que ella describe o como la que describe la Madre Teresa de Calcuta. En particular, me llama la atención de esta primera carta, esta asociación tan profunda que ella entiende perfectamente, que es la relación entre bienestar material y altas tasas de suicidio que caracterizan los países del primer mundo. Digamos que esto que parece lejano, digamos, no es tan lejano cuando uno escucha a jóvenes que de alguna manera creen que lo primero que hay que hacer en la vida es garantizar el bienestar material y que en la medida que el bienestar material se vaya asegurando, más adelante se va a poder buscar el bienestar afectivo o emocional. Y digamos que para mí es una experiencia cercana porque yo hice mi doctorado al tiempo que fui construyendo mi familia. Digamos que para mí lo primero, digamos cuando tenía 27 años, era casarme y ser inmensamente feliz. Pero la gente, digamos, suele asociar esa opción por vivir el amor y por construir una familia completamente opuesta a la posibilidad de hacer un doctorado. De hecho, cuando yo veo muchas de mis colegas, todas empiezan a tener hijos a los 40, a los 45, porque hay que hacer primero, digamos, toda una carrera profesional, hay que cumplir todos los requisitos propios del bienestar económico y material para después lanzarse en la conquista de la vida emocional, afectiva e incluso familiar. A mí me parece que es completamente equivocada, digamos, esa lógica que le da prioridad al bienestar material y económico por encima del bienestar afectivo y espiritual. Y creo que en esa intuición esta carta me da la razón. Y creo que el problema de priorizar así la existencia es que en esa búsqueda desaforada, en ese proceso de ir logrando ese bienestar material, se va perdiendo el propio sentido de la existencia. Y yo lo veía mucho con mis compañeros del doctorado que sufrieron los 7 años que duró el doctorado porque su vida empezaba y se agotaba en estudiar en una biblioteca por horas enteras. Y las crisis que sufren los estudiantes de doctorado, no sé si ustedes lo sepan, pero
las tasas de suicidio de los estudiantes de doctorado son altísimas. Y son altísimas justamente porque la vida empieza y acaba en una biblioteca en donde investigas durante 7 años el mismo tema de un lado para otro. Y cuando la existencia se acaba en eso, es normal que pierda sentido. Y la experiencia para mí de hacer el doctorado fue tan absolutamente maravillosa porque fue simplemente una etapa dentro de algo que era mucho más gruesa, mi vida, que estaba marcada por la experiencia de amar y ser amada al interior de mi familia. Digamos que justamente eso es lo que yo quiero presentarles hoy y por eso es importante, digamos, la charla de hoy, porque vivimos en un mundo en donde la experiencia de amar y ser amada parece que es fácilmente pospuesta y en esa medida, en la medida que vamos posponiendo ese ideal que nuestra existencia reclama, la existencia va perdiendo el sentido mismo. Entonces, digamos que esto es simplemente un recorderis de algo que seguramente todos experimentamos en el día a día, ese anhelo profundo de amar y ser amados. Y para, digamos, como cerrar un poco, porque, digamos, el sentido de estos dos relatos y por qué el centro del amar, si yo quisiera poder como categorizar en una palabra y en una imagen los dos relatos que acabamos de leer, si ustedes se dan cuenta, el de la Madre Teresa de Calcuta es un relato que remite al amar. El de Tara remite al experimentar. Y digamos que ese afán de experimentar, digamos, es un afán propio de la posmodernidad, en donde, digamos, ya el mercado no está centrado en ofrecer servicios, sino en ofrecer experiencias, porque, digamos, todos de alguna manera sí tenemos como un ardor por conocer lo desconocido, por explorar, por las aventuras que produce viajar, comer cosas que no hemos probado. Y digamos que no se opone el amar al experimentar. Lo que ocurre es que el mundo en el que vivimos le da una prioridad tan grande al experimentar que hace parecer el amar un obstáculo para ese experimentar. Cuando justamente el amar es el que nos hace experimentar de manera más plena y más completa la existencia humana. Y cuando hablo de el afán de experimentar, no simplemente me refiero, digamos, al afán de experimentar de los jóvenes por viajar, estudiar, conocer lugares desconocidos, sino también incluso el afán de experimentar de los mayores cuando piensan en, me voy a pensionar para poder descansar, para poder dormir hasta tarde, para recluirme en una casa de verano y no hacer absolutamente nada, no tener ninguna preocupación. Y digamos esa proyección de la existencia en experiencias satisfactorias nos alejan del sentido más pleno de la existencia, que está propiamente en la alegría de amar y ser amados en el servicio, en la entrega, en la donación, que es del que justamente nos hablaba la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, digamos que para resumir un poco, digamos ese por qué es importante esta charla, es porque el sentido de la existencia nuestra, desde este momento particular que estamos viviendo, desde el encierro, desde el confinamiento, sigue siendo amar y ser amados. Y como vamos a ver más adelante, digamos, ese amar y ser amados no necesariamente requiere la presencia física. Y digamos, voy a mostrarles unos datos empíricos, investigaciones que muestran, digamos, a qué refiere ese aislamiento del que hablaba Tara en su carta. Y justamente el propósito de esta charla y por lo que es importante es porque es una invitación para que no desaprovechemos esta ocasión de confinamiento para amar a muchos que están afuera y en ese salir a amar nosotros también nos experimentemos amados, para que aprovechemos este confinamiento en ese sentido, ya que muchas de las posibilidades de experiencia están tan limitadas justamente por el confinamiento. Entonces paso al tercer punto de la charla, que es el desarrollo como tal,
y que, digamos, tiene que ver con la afirmación que iniciamos y con esas tres dimensiones que yo quiero destacar. Para amar y ser amados, amar en todo, digamos, en toda nuestra persona, en relación con otros, y un amor sin medida, que aspira siempre a ser más y mejor. Entonces comencemos con el primer punto. ¿Anhelamos amar? ¿Anhelamos ser amados en todo lo que somos, en toda nuestra persona? ¿Eso qué quiere decir? Yo no anhelo que simplemente amen mi cuerpo o mi rostro, digamos, para estas mujeres así absolutamente espectaculares, modelos, porque sabemos que de alguna manera esa belleza es pasajera y nosotros no anhelamos, digamos, un amor que esté condicionado a la presencia de la belleza física. Sabemos que hay, digamos, sí, hay rasgos que resultan atractivos de otras personas, pero nosotros anhelamos ser amados en la totalidad de nuestro ser. Y para eso es importante revisar un poco las visiones reduccionistas de la persona humana, que oponen de alguna manera la relación que desde la mirada cristiana uno encuentra, la síntesis que uno encuentra entre alma y cuerpo. Digamos, no sé, por ejemplo, los que piensan en la reencarnación, o digamos toda la línea que sigue a Platón, que entienden, digamos, el cuerpo como una vasija vacía, que digamos es residual, en donde lo que realmente importa es el alma de la persona que trasciende, pero que hay un cierto desprecio por el cuerpo, o incluso, digamos, cuando nos concentramos demasiado en la vida contemplativa y se nos olvida que hay un cuerpo que hay que cuidar, un cuerpo que tiene que estar saludable, un cuerpo que hay que ordenar, un cuerpo que hay que respetar. Pero de otro lado, digamos, hay otras visiones igualmente reduccionistas, muy propias de nuestro tiempo, que centran demasiada atención en el cuerpo. Digamos, digamos, eres tu cuerpo, y por eso si comes sano y haces un montón de deporte, ya digamos tienes la vida arreglada y tu existencia tiene todo el sentido pleno que anhelas. Y sabemos perfectamente que ninguna de esas miradas reduccionistas da cuenta de la realidad antropológica del ser humano. ¿Qué nos dice la mirada cristiana de ese ser humano? Y digamos, es cristiana, pero que nos es propiamente humana. Y es que somos una unidad bio-psico-espiritual. Y hablamos de unidad porque, digamos, estas no son partes aisladas que podemos separar, sino que son parte constitutiva de lo que somos. Y en esa medida, digamos que esta mirada cristiana del ser humano como una unidad bio-psico-espiritual nos enseña que amamos desde las cosas más triviales, como nuestros esfuerzos por estar elegantes, bien arreglados, ser atractivos, parecer atractivos digamos, a la persona que nos interesa de manera particular, pero que también amamos desde los sentimientos y los afectos que exteriorizan nuestro cariño. Digamos, hay toda una dimensión sensible en ese llamado al amor. Pero también, y digamos que eso es muy propio del ser humano, y es en lo que, digamos, me quiero concentrar, amamos en actos mucho más trascendentales, propiamente humanos, como el sacrificio, o como la capacidad de sobreponernos, digamos, al deseo de querer dormir más para levantar a un hijo en la mañana y que pueda ir al colegio. Somos capaces de amar en todas estas dimensiones. Y quiero aquí referirme, digamos, a una definición del amor que ofrece Aristóteles y que me parece que remite el corazón del amor a la voluntad, y que la voluntad habla perfectamente de esa unidad biopsicoespiritual que involucra la experiencia de amar. La definición de Aristóteles de amar es querer el bien del otro en cuanto otro. Cuando él remite el amor al querer como un acto libre y decidido por el bien del otro,
nos está diciendo que el amor no se agota simplemente en un sentimiento o en un deseo que afloró hoy pero murió mañana. Nos está diciendo que el amor, que digamos es una condición propiamente humana, no funciona como digamos podría funcionar en los animales simplemente por la atracción o el rechazo a lo que me gusta o me disgusta, sino que habla de la decisión que yo hago, de la opción que yo hago por el bien del otro. Y alguien lo resume de una manera que me parece que es muy, muy buena, y es querer, querer. Amar es eso, es hacer la opción por querer al otro, así la emoción no esté presente, así el sentimiento, digamos, no esté tan a flor de piel como en el principio, o si la persona no me cae bien, o si yo no me siento bien. El amar, digamos, el amar con toda la persona, no se acaba, digamos, en esos sentimientos que son parte de la unidad que somos, sino que van mucho más allá. Se refieren a la voluntad de la persona libre por amar al otro, por ese acto de voluntad que justamente, digamos, nos remite a ese segundo punto que quiero presentarles, que es en relación. Si ustedes se dan cuenta, la frase de Aristóteles nos remite directamente a un otro. Nos está diciendo querer el bien del otro en cuanto a otro. Por el bien del otro. No porque a mí me complace, no porque a mí me hace feliz tener detalles, sino en cuanto al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia de querer, de anhelar, digamos, desde lo más profundo, amar y ser amado con toda la persona, con todo lo que yo soy en unidad biopsicoespiritual, que trasciende simplemente los sentimientos y van hasta la voluntad, me lanza al encuentro de otro. Esa experiencia de amar se da en relación con otros. Y yo quisiera, digamos, hablar un poco, digamos, de este segundo punto, ya no desde el deber ser, que digamos es lo que habla Aristóteles, desde cómo debería ser ese amar con toda la persona, sino, digamos, desde las consecuencias dolorosas que tiene no responder a este anhelo de estar en relación con otros, y del cual hablaba la carta de Condell cuando ella señala, no me siento en una habitación completamente sola. Y para eso, digamos, como están de moda las pandemias, no voy a hablar de la pandemia del coronavirus, pero sí voy a hablar de dos problemas, digamos, de salud pública realmente significativas para nuestro tiempo. Perdónenme un segundo. Bueno, entonces aquí quiero, digamos, hablar de este ser lanzados a otro en la experiencia de amar, refiriéndome a dos epidemias no tan virales, no tan populares como el coronavirus, pero que expresan muy bien las consecuencias de que este anhelo no sea contestado. El primero es el fenómeno de la soledad tan creciente que ha hecho necesario que en Inglaterra se cree el Ministerio para la Soledad. Este ministerio, que digamos uno le parecería, aquí les muestro a la ministra inglesa para la soledad, es creado porque Inglaterra, digamos, a través de diferentes estudios, aquí les coloco algunos de dos journals científicos que justamente presentan la dimensión del problema, digamos, son revistas científicas que justamente presentan los resultados de la Universidad de Chicago,
en donde muestran la asociación que hay entre la experiencia de soledad y la probabilidad de morir de manera prematura por esta experiencia. Y, digamos, la investigación muestra que hay un incremento del 26% de probabilidad de manera prematura en aquellas personas que experimentan soledad. Y soledad no entendida en términos de ausencia de personas, sino como la ausencia de sentirme conectada con otros, que es de lo que hablaba la carta de Tandem. Estando en una habitación rodeada de sus personas favoritas, era incapaz de conectarse con esas personas. Es a eso a lo que se refiere la soledad. Y, digamos, aquí justamente hablan de por qué, digamos, es tan generalizada esta experiencia de soledad y el impacto que tiene en la salud, no solo emocional, sino física de las personas, y por qué, convirtiéndose en un problema de salud pública, se hace necesario crear este ministerio en Inglaterra. Este es, digamos, otro documento académico que, digamos, documenta justamente los efectos de la soledad. Pero hay otro, digamos, hay otro problema, otra epidemia, tal cual, si no estoy exagerando cuando los menciono como epidemia, que es el suicidio juvenil en Estados Unidos. En Estados Unidos el año pasado hicieron un estudio que demostró que la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 10 y 17 años era el suicidio juvenil. Y, digamos, se demostró un aumento. Aquí están, les quiero mostrar. Ay, qué pena. Las gráficas en donde se muestra cómo se ha triplicado la cantidad de suicidios en los últimos 10 años, de 2007 a 2017, el número de suicidios infantiles se ha triplicado. Estos, digamos, esta gráfica que yo les muestro simplemente muestra la data, pero no da la explicación. Pero yo quiero explicar, tratar de encontrar una razón para entender por qué este aumento en las tasas de suicidio juvenil en Estados Unidos, y me quiero referir para explicar un poco las causas de este incremento a una socióloga dedicada, digamos, a la sociología cuantitativa, a medir en cifras, digamos, los fenómenos sociales. Y digamos que este libro, que tiene por título una pregunta que es muy dolorosa, digamos, es Generación Yo, digamos, tratando de contraponerla a las generaciones pasadas, que eran más Generación Nosotros. Dice, Generación Yo, ¿por qué los jóvenes americanos hoy son más seguros, más firmes, más enérgicos, podría ser uno más agresivos para reivindicar sus derechos, pero de manera simultánea son más miserables que nunca? ¿Por qué? Digamos, esa es la pregunta con la que empieza el texto. Y la respuesta que ella da, digamos, a esta respuesta tan trágica, teniendo jóvenes, digamos, cada vez más seguros, más firmes, más capaces de reivindicar sus derechos, reclamar por ellos, son cada vez más tristes y más solos, lo asocia directamente al narcisismo que producen las redes sociales. Y les muestro, digamos, 3 gráficas que nos muestran un poco lo que implica esto. Esta gráfica, ay, que no sé si puedan ver bien. Ay, no me deja. Bueno, esta gráfica compara los momentos, digamos, como los episodios de depresión que puede experimentar un adolescente con el número de horas que utiliza Internet. Y existe una correlación clarísima entre el número de horas y las experiencias de depresión que pueda tener un joven de estos. Aquí hay otro en donde, digamos, se hace una correlación similar entre... Ay, qué pena. Bueno, hay una, digamos, aquí había proyectado otra, pero me equivoqué, discúlpenme en el link, en donde hace una correlación entre el uso, el número de horas que se usan
para consumir redes sociales y los episodios de depresión. Y la correlación es completamente la misma. Y en esta última gráfica que tiene que ver con la experiencia de soledad, ay, las tres me quedaron a la misma, ay, qué pena. Bueno, luego les busco, pero digamos que las tres gráficas justamente muestran cómo hay una correlación directa entre la cantidad de horas gastadas a internet o redes sociales y los episodios de depresión o las experiencias de soledad de esta generación. Y estamos hablando de personas realmente jóvenes. ¿Qué recomienda, digamos, y cuál es, digamos, la sugerencia de esta socióloga después de ver este escenario tan lamentable? Digamos, lo que nos dice a los padres es, miren, padres, fortalezcan las redes sociales reales, no virtuales, de sus hijos. Porque lo que ocurre, entre más consumo hay de redes sociales, es que más desconectados se sienten de las personas, porque la experiencia de amar y ser amada no se llena, no se satisface a través de los amigos de Facebook, a través de los contactos virtuales, y el ser humano, aunque el tiempo cambie y la tecnología aumente, sigue experimentando ese anhelo profundo de salir al encuentro de otros, pero de manera real, no de manera virtual y artificial, no con ese sucedáneo que nos ofrece tener 1000 seguidores o 500 likes a una foto en donde yo muestro mi cuerpo y soy admirada simplemente por mi cuerpo, pero que desconoce toda la experiencia de soledad que puedo estar teniendo mientras tomo la foto. Digamos que esta recomendación, digamos, de esta socióloga sobre fortalecer esas redes naturales, esas redes reales que proporcionan sentido de pertenencia, de confianza, que nos proporcionan un apoyo afectivo, porque nos aman en todo lo que somos, no solamente en lo que mostramos desde lo físico, nos hablan como del grado de profundidad que requiere ese encuentro con otro. Digamos que eso me lanza al tercer punto que les quiero presentar, y es ese anhelo de amar de manera trascendente, digamos, no de esa manera superficial, ligera, instantánea que produce las redes sociales, y que justamente, digamos, los datos que les acabo de mostrar nos evidencian, digamos, lo catastrófico que es creer que el encuentro con el otro a través simplemente de un chat, de una foto, de un like, es suficiente para responder a ese anhelo de amar y ser amados. Bueno, entonces digamos que aquí yo quisiera en este punto traer a colación un ideal que parece pues ya imposible. Digamos, es el ideal de casarse hasta que la muerte los separe. Digamos que justamente la opción por otro tipo de uniones que no sea el matrimonio católico refleja muy bien, digamos, la pérdida de confianza en que este ideal sea posible. Hasta que la muerte los separe, no, pero es que usted no sabe qué va a pasar en 10 años, sepa que se pone a prometer algo que no puede cumplir, y pues digamos en esa medida el ideal se ha bajado, digamos ese ideal, ese estándar, ese ideal de hasta que la muerte los separe ya no es, digamos, la meta. Y en la medida que este ideal baja, perdón, voy a poner aquí para que lo vean. En la medida que este ideal baja y disminuye, la exigencia también puede disminuir. Es probable que este ideal implique una mayor exigencia. Ay, aquí era comodidad, qué pena. El ideal baja, la exigencia baja, pero la comodidad aumenta, porque obviamente entre menor la exigencia, mayor comodidad. Pero lo que es muy sintomático es que el aumento de comodidad y la disminución de exigencia no se refleja en un aumento de plenitud. Y digamos que eso es muy sintomático de nuestro tiempo, porque justamente hemos renunciado al ideal de amar, digamos, hasta que la muerte los separe, digamos, un amor que trascienda a las dificultades, a los problemas,
pero eso no acalla en nosotros ese reclamo por un amor incondicional. Y lo que yo creo que ocurre es que ante la derrota, porque es evidente que, digamos, hoy en día muchos matrimonios no llegan hasta que la muerte los separe, digamos, si hay una derrota efectiva y objetiva, nos negamos a la posibilidad del ideal mismo. Pero, digamos que negar la posibilidad de ideal no niega ni acalla el anhelo que hay en nosotros. ¿Qué me parece aquí, digamos, que habría que resaltar de alguna manera? Uno esperaría, digamos, en este ideal del amor hasta que la muerte los separe, que exista un círculo virtuoso entre el anhelo de amar y ser amados. ¿A qué me refiero con ese círculo virtuoso? En la medida que yo amo, digamos, a mi esposo, en la medida que yo me sobrepongo a mis rabias, a mis malos genios y tengo gestos de generosidad, gestos de sacrificio, gestos de entrega, le hago a él más fácil amarme a mí. Digamos que la experiencia de amar y ser amados habla justamente de ese círculo virtuoso que se debe crear entre las personas que logran amarse de esa manera auténtica. Lo que ocurre, desafortunadamente, es que no tenemos este círculo virtuoso. La experiencia no nos muestra que, digamos, esta sea la tendencia, sino que justamente ocurre lo contrario, y es que hay un círculo vicioso, en donde, digamos, justamente los egoísmos, las infidelidades, las faltas de caridad, van haciendo que el desamor se haga cada vez más grande, en este caso particular, entre las parejas. ¿Qué ocurre? Y qué creo yo que, digamos, responde a un poco a esta derrota, porque creo yo que este círculo que debería ser virtuoso se convierte en un círculo vicioso. Y creo que hay una frase que hemos olvidado, pronunciada por Jesús y que de alguna manera nos muestra muy claro a qué es que estamos llamados. Y esta frase es: los amó hasta el extremo. Y digamos que este extremo, uno podría decir que tiene dos condiciones: una cualitativa, en la sentido que nos amó con todo su ser, absolutamente todo, sin reservarse nada para él, pero también cuantitativa, en el tiempo, nos va a amar hasta el final, hasta siempre, siempre, siempre ese amor va a estar ahí. Ese los amó hasta el extremo, habla de la incondicionalidad, justamente del amor que nosotros esperamos tener. Pero que si ese amor, que justamente es el único que tiene la condición de ser perfectamente incondicional en estas dos dimensiones, no está en el centro de este círculo virtuoso al que aspira llegar la experiencia de amar y ser amado, no es posible. Y justamente lo que impide que lleguemos a ese círculo vicioso es tener en el centro ese amor del Señor Jesús, que es pleno, que es perfecto, que es incondicional. Y que es el único que permite entender cómo puede compaginarse el deseo de infinito, el deseo de trascendencia con la contingencia propia del ser humano. Porque si ocurre el círculo vicioso es porque nosotros somos contingentes, somos frágiles, no sabemos amar, somos egoístas, pero en la medida que nuestros esfuerzos por amar al otro no se nutran solamente, digamos, de lo que radica en nosotros, sino que se nutra de la fuente de ese amor incondicional y perfecto, digamos que solo el Señor Jesús nos enseña, podremos, digamos, lograr compaginar la infinitud con la contingencia propia del ser humano y vivir en ese círculo virtuoso al que aspira la experiencia de amar y ser amados. Y con esto termino. No sé, Ray. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. No sé si
si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Voy a dejar aquí como la estructura de... Pues yo sí tengo una pregunta, Cata. A ver, cuéntame, Rey. ¿Cómo, no sé si es muy compleja, pero cómo has ido experimentando tú a lo largo de tu vida, incluso antes de estar casada, ahora que estás casada, o a lo largo de tu carrera profesional, eh, cómo el ir conociendo lo que Dios veía de ti fue cambiando tu vida? No sé si es una Sí, pregunta un poquito no, no, no. amplia. Sí, pero o sea, yo tengo clara, digamos, varios momentos en mi vida en donde se expresa eso que tú dices, que creo que es como Dios te va revelando poco a poco, pues la verdad de ti mismo. O sea, creo que esa es como la pregunta. Uy, o sea, yo creo que me podría quedar toda la noche aquí, pues a mí que me encanta hablar contestando esa pregunta y contándoles como muchos momentos de mi vida en los que me he sentido profundamente amada por Dios en ese sentido, en el sentido en que yo queriendo una cosa y creyendo que es una cosa, Él va mostrando, no, es por acá. Eh, digamos, mi Si experiencia tuvieras de que fe, elegir tres o cuatro, como para que no nos quedemos para que no solo me en quede tres. aquí toda la noche, sí, gracias por hacerme esa pregunta tan tentadora. Digamos, mi experiencia de fe, eh, digamos, yo no vengo de un hogar que fuera, digamos, piadoso desde sus inicios. Mis papás se han convertido y hoy son unos apóstoles a tiempo y a destiempo. Pero digamos que fue porque unas monjitas llegaron a tocar a mi puerta. Nos ofrecieron, nos pidieron unos mercados, una cosa así. Y es muy particular para mí, digamos, la experiencia de que la única, digamos, que se fue como enganchando con la fe, con las monjitas, con el apostolado, con ir a llevar mercados, digamos, como que fui yo. Y fui yo la que fue de alguna manera como jalando, digamos, la devoción que ya estaba en mi mamá, pero que, digamos, no ha tenido un espacio para madurar. Y como fui yo de alguna manera como liderando sin querer saberlo, o sea, digamos diciendo como Dios mostrando, como Dios llevándome en esa conversión digamos como de mi hogar y de mi familia paterna y materna, pues ese primer hogar. Pero digamos que después de un tiempo, a mí, digamos, Dios me va mostrando, digamos, cuando conozco a Felipe, eh, digamos, como a qué espiritualidad particular me llama. Digamos eso, después de que yo haya sido pues el super ídolo para mis papás porque las había llevado, les digo, ay no, a mí esta comunidad, yo siento que el Señor no me llama acá, me llama a otro lado, y ahí digamos que empieza otra etapa en mi conversión. Y ahí digamos que se hace muy claro, digamos, mi anhelo por lograr conjugar, digamos, toda esa experiencia de fe que yo tenía desde pequeña, pero con otra experiencia que iba muy separada, que era la experiencia de la vida académica. Entonces, cuando esos dos mundos se juntan, como que Dios, digamos, a través, digamos, de mi familia espiritual, como que cuando esos dos juntos, esos dos mundos que han estado separados se juntan, yo me siento más yo, más como que descubro más mi más auténtica identidad. Y digamos que, bueno, y ahí digamos empieza todo digamos, un proceso como de discernimiento, de conversión, y digamos que ya casada, bueno, digamos un noviazgo muy intenso, digamos muy, muy intenso por las exigencias que el Señor nos puso, digamos fue muy, muy formativo. Yo, digamos, mi proceso de discernimiento fue intenso y, digamos, también me llevó a conocer más de mí, digamos,
y el Señor, digamos, me iba revelando cada vez más lo más auténtico de mí. Pero ya casada, digamos que yo he tenido la gracia de tener un esposo con una pedagogía muy particular, un esposo que con una dulzura y una firmeza que combina de manera única, me ha ido, digamos, como formando. Y yo a veces como que yo le digo, pero tú ¿de quién te enamoraste? Porque yo he visto tanto lo que he cambiado desde que él me conoció hasta hoy, que yo digo, pero tú ¿de quién te enamoraste? O sea, si yo hoy me siento otra persona, o sea, descubro tantas cosas nuevas que podría creer que soy otra persona, pero no, sé que sigo siendo la misma, cada vez en mi versión, digamos, más auténtica. Dios permita que ese proceso siga, pero digamos que en el ser esposa de una persona, digamos, como con esta pedagogía, y pues ser madre de 4, cada uno un universo, digamos que en esas exigencias yo creo que también Dios me ha ido mostrando, digamos, como esa versión más auténtica de mí misma, conocer el misterio que soy yo. Y creo que en la medida, digamos, yo he podido ir conociendo cada vez más el misterio propio de mi existencia, que se ha ido revelando, digamos, en esos actos de absoluta generosidad de Dios. El corazón se ensancha, y es capaz de amar de una manera que antes parecía inimaginable. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, sí la contestas y te agradezco por la respuesta tan sintética y completa. Un esfuerzo muy grande para resumir 38 años en 3 minutos. Alguien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para, para hacerlo, se puede sacar su micrófono, pues, desmutear su micrófono. Cata, Dime. yo tengo una pregunta, bueno, es como un comentario pregunta. Primero, bueno, gracias por la charla, muy buena. Yo quisiera, digamos que en todo lo que tú hablas y en el desarrollo de la charla, hoy en día, yo pensaba, hoy en día hay muchos como no sé, como alternativas que tienen los jóvenes para desarrollar esa parte profunda, entre comillas, de su ser biopsicoespiritual eh, y como de su amar y ser amados, alejados de la fe cristiana. Y pues con muchos argumentos y tal vez con mucho peso, ¿no? Eh, ¿Dónde crees que hay que hacer un esfuerzo mayor para volver a hacer ese vínculo? Que creo que es eh, pues fundamental, precisamente porque si uno no, creo que pues tú lo dijiste y no lo dijiste, pero hasta donde yo sé, si uno como deja de lado la parte espiritual, el creer en el amor, pues se vuelve todo mucho más complejo. ¿Tú me puedes decir a qué alternativas te refieres? Porque, digamos, mi respuesta primera sería, es que eso no hay que formarlo, o sea, eso no es, digamos, esa relación entre, digamos, entre el amor sincero y auténtico, digamos, trasciende lo puramente humano. Y digamos, justamente por eso, digamos, el cierre de mi charla. Y digamos, mi respuesta es, eso es así. Eso no es si usted cree o no cree. Eso no es que aplique para los creyentes, sino para los ateos. Digamos, eso yo creo que es una condición propiamente humana que de alguna manera
se experimenta y se manifiesta cuando está ausente. Entonces, como que, si quieres, dime como, digamos, No, alternativas. estoy pensando en otras religiones, no sé, en nuestros hermanos protestantes, que, digamos, la diferencia es fundamental en casi todo, pero de alguna manera uno podría entrar en diálogo con estas personas o incluso con personas de otras religiones eh, y llegaría como a decir, bueno, esta persona sí está haciendo match con lo que yo le estoy diciendo y lo estoy invitando a que su amor trascienda y que no se quede solamente como en un, no sé, en un sentimiento o en un, bueno, qué sé yo, algo pasajero. Eh, y por eso hago la pregunta, porque finalmente, eh, sí, sí, es eso. Mira, te voy a contestar, digamos, con datos empíricos, parcialmente, digamos, aquí sí es para todo, digamos, estos datos que te voy a mostrar aplican para toda la experiencia religiosa, no digamos católicos, cristianos separados, sino para todas las personas que, digamos, tienen, digamos, una experiencia religiosa. O sea, digamos que si uno quisiera evidenciar esto con cifras, hay algo aquí, digamos, en este artículo que es muy interesante, y es, digamos, la asociación que hacen, estos dos profesores de Chicago no son católicos, no son religiosos, la revista en la que publican tampoco tiene ningún carácter religioso, pero digamos que estos autores lo que han mostrado aquí todo el tiempo es, digamos, como el peso que tiene, digamos, la soledad en la salud pública. Y aquí, digamos, empiezan a hablar un poco sobre la experiencia religiosa para concluir de alguna manera que aquellas personas que tienen esa experiencia religiosa, que tienen la experiencia de estar conectado con un ser trascendental, aquí digamos es en general, digamos, no tengo la respuesta solo para los católicos, experimentan menos esa sensación de soledad. Ellos no, digamos, no atribuyen a que si es que Dios sí existe y les alegra el corazón, pues porque, digamos, esa no es su campo, pero lo que sí logran comprobar, digamos, estos dos profesores de la Universidad de Chicago, es la correlación que hay entre la experiencia de conexión, incluso en ausencia de personas, cuando hay esa experiencia religiosa. ¿Qué ocurre? Digamos que no ocurre necesariamente cuando una persona está rodeada de personas, pero no tiene esa experiencia religiosa. Tanto este artículo como que además este es un más liberal, y, digamos, es de línea liberal y progre total, pero digamos que de alguna manera este artículo sobre el creciente problema de la sociedad también relaciona de manera muy sintomática esta asociación. ¿Sí contesto o no mucho? Sí, 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 no. O sea, es que sí me llama la atención claro, una cosa es hablar de experiencia religiosa y yo sí creo que esto que tú mencionas es fundamental. O sea, obviamente para alguien que tiene una experiencia espiritual religiosa, pues tiene más elementos para no sentirse solo y sentirse como en En comunión, conexión. en conexión, sí. Em, pero sí, mi pregunta es porque vengo pensando últimamente cómo lograr, cómo hacerle apostolado pues a más gente de otras religiones, eh, entrando en diálogo desde ahí. Pero, pero pues bueno, hay que seguir como estudiando. Sí. Sí, digamos que, o sea, la respuesta, o sea, digamos que yo en principio no tendría respuesta, digamos, a tu pregunta. O sea, digamos que mi respuesta es mucho más general. eh, y digamos, porque lo que ocurre es que, digamos, como yo preparé la charla, es muy desde lo existencial, digamos, como desde la experiencia humana, que digamos, aquí queda muy, muy general
para lo que es la experiencia religiosa en general, pero no tengo, digamos, para lo particular, cómo podría ser, digamos, la experiencia de la soledad o el aumento de suicidio, digamos, no sé, en la ausencia que puede haber en las personas por no encontrarse con la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Digamos, ahí me tocaría pensarlo. Totalmente. Mm. Hay otra pregunta en el chat. Dicen, ¿cómo conjuga la experiencia del sufrimiento con la experiencia del amor? Nuestro ser contingente nos hace experimentar el sufrimiento y cómo el amor convive en esa experiencia. Divina esa pregunta. Además me encanta porque voy a contestar primero como un poquito contándoles algo de mí y luego sí voy al punto y no, prometo no alargarme. Cada vez que yo estoy embarazada, yo experimento la alegría del amor, pero también el temor de exponer más mi corazón. Una vez yo le decía a mi esposo, es que es horrible esto de que mi corazón esté en ti y esté en 3 niñitos, 4 niñitos por la calle y que si a alguno de ustedes les llega a pasar algo, yo me voy a morir de dolor. O sea, ¿por qué me toca estar tan expuesta al amarlos a ustedes? ¿Por qué tengo que exponer mi corazón al dolor y al sufrimiento amándolos a ustedes? Si ustedes no estuvieran, yo podría tener mi corazón guardado y reservado para mí sin temor a ser herido, sin temor a ser tan expuesto y como que ande por tantos lados mi corazón, porque, o sea, mi corazón está en mis hijos, o sea, y yo creo que cualquier mamá entiende lo que yo estoy diciendo. Y digamos que esa tensión que yo sentía, digamos, una vez la conversé con un padre a quien aprecio mucho y me decía, es que la dinámica del amor, digamos, es justamente esa, digamos, la experiencia del dolor, alegría, la experiencia de que quien ama se expone, digamos, abre el corazón, digamos, yo como lo decía con mis hijos, es como que mi corazón sale de este mundo interior en donde yo lo tengo guardado para que ande por donde andan mis hijos. Y creo que van muy de la mano, pero digamos, yo creo que el llamado es a que esa relación, digamos, entre amor y sufrimiento funcione como ese círculo virtuoso que va haciendo que el amor crezca. Me explico. Mi cuarto hijo estuvo en la UCI los 21 primeros días de su vida. Y me tocaba dejarlo en la UCI, no lo podía traer a la casa. Y me tocaba, digamos, dejarlo todas las noches durmiendo allá. Y para mí eso fue muy, muy doloroso, muy, 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 muy doloroso. O sea, tenerlo los 9 meses y apenas nace me lo quitan y me toca dejarlo ahí y cerrar los ojos que las enfermeras pues lo atiendan como puedan y muy, muy doloroso. Y digamos que en este proceso, cuando me lo iban ya a entregar, yo entré en una paranoia de quererlo proteger, de que no le pasara absolutamente nada. Y casi que un día yo le dije a mi esposo, yo creo que mi salud mental está en juego, o sea, como que por primera vez me siento sobrepasada emocionalmente como por lo que está pasando. Y él como que me dijo, pero ¿cuál es la angustia? Y le dije que yo siento que depende de mí que el niño esté bien. O sea, yo siento que si hago algo mal, el niño se va a morir y yo eso no me lo voy a perdonar. Y, y él como entre una risita así como medio nerviosa y respetuosa, dijo, ¿tú crees que la vida de ese hijo está en tus manos? O sea, ¿tú crees que la vida de él depende de ti? No, entérate de una cosa, esa vida no depende de ti, esa vida depende de Dios. Y más allá de los muchos esfuerzos que tú hagas, si Dios quiere llevarte a este niño, se lo va a llevar. Tú quítate esa carga de encima.
Y digamos que eso que él me dijo en ese momento, más digamos como esa experiencia de sufrimiento, a mí me ha hecho amar mejor a mis hijos. Porque ese día yo entendí que esos hijos son prestados, que esos hijos realmente son de Dios. Y que todo lo que yo hago, en la medida de mis posibilidades y capacidades, ayudará, contribuirá. Y yo espero que Dios me dé la gracia, junto con mi esposa, de hacerlo lo mejor que podamos. Pero que hay un punto en que ya, digamos, lo posible y lo humano se agota y ya empieza, digamos, pues lo que le toca a Dios, lo que le toca a Dios. Y en esa medida, digamos que esa experiencia de sufrimiento tan intensa y digamos, pues acompañada, digamos, por la pedagogía como de mi esposo, purificó de alguna manera ese amor por mis hijos, dejar de sentirlos que son una propiedad, que son un derecho, que son míos, que son mi responsabilidad única y exclusivamente, me hizo descansar. Entonces yo creo que digamos que la experiencia del sufrimiento con la experiencia del amor, en la medida que, digamos, nos nutramos de ese amor perfecto, que es, digamos, que viene del Señor Jesús, va a permitir ese círculo virtuoso en donde el sufrimiento purifica el amor, ensancha el corazón y nos permite amar más y mejor a otros. Aquí más un comentario, Paula. Podríamos decir que soltar la ilusión del control y la aceptación del sufrimiento de la experiencia de la contingencia nos abre al encuentro del amor con mayúsculas. No lo pude haber dicho mejor, tal cual, tal cual. Creo yo que y me encanta que digas la ilusión de control, porque es que es una ilusión. O sea, como que uno sí aspira a tener el mayor control de su vida, pero pues es que somos tan contingentes. Miren la situación en la que estamos. O sea, no sé, yo digo, ¿quién se iba a imaginar esto? O sea, y no sabemos qué va a pasar en 2 meses, 3 meses. La contingencia es, de hecho, lo único seguro es la contingencia, ¿sí? La incapacidad de tener un control absoluto y real sobre lo que nos ocurre. Entonces, digamos que yo creo que, pues digamos, soltar la ilusión o dejar de engañarnos con esa posibilidad de control absoluto y, digamos, saber que en esa contingencia el sufrimiento es inevitable, entender que eso hace parte de la existencia, nos abre justamente, yo diría que incluso a la necesidad de ese amor incondicional, porque ¿qué es lo que nos ayuda a soportar la contingencia propia del humano? ¿Qué es lo que renueva el amor humano, que se acaba con egoísmos, que se va agotando con el día a día? Pues digamos que es Dios. O sea, no hay otra fuente que renueve ese encuentro, pues si no es Dios. Entonces, digamos, yo creo que justamente el reconocer que no tenemos el control sobre nuestras vidas, que parte de esa contingencia es el sufrimiento, nos acerca más al amor incondicional, nos hace de verdad ser conscientes de lo mucho que necesitamos a Dios para poder, digamos, amar bien a otros y podernos dejar amar también, que me parece que ese también es otra tarea grande. Pero sí, Paula, tal cual lo has dicho. Y supongo que contesté la pregunta porque con ese resumen que haces tan exacto, eh, creo que la pregunta quedó contestada. Bueno, creo que, no sé si hay alguien que tenga otra última pregunta. Yo puedo. Sí, claro, vale. Claro. Cata, cuando estabas hablando de la tercera parte de infinitud y contingencia, mencionaste tres cosas que disminuían, que era el ideal, la exigencia y la plenitud. Y solo mencionaste una que crece, que es la comodidad. Yo me preguntaba, Okay. es posible que, si hay, es posible que la comodidad se confunda con la plenitud? Porque si el mundo hoy sigue aspirando a este tipo de amor,
a este tipo de círculo vicioso, debe, pues supongo, no sé, es posible que lo estén confundiendo, o sea, que confundan la comodidad con la plenitud, y si sí, ¿de qué manera podemos nosotros, como apóstoles, ayudar a que se separen y a que pues la plenitud sea lo que reine, ¿no? Pues lo que sea más importante en el círculo, pues debería ser el que describes como virtuoso. Ujú. Pues digamos que yo ahí tendría la misma intuición con la respuesta de Mune, en donde digamos que es la misma experiencia humana la que te revela que la comodidad no es la plenitud. O sea, yo creo que, yo no sé si ustedes sepan, cuando se hizo viral este juego de la ballena azul, que el juego es que hay 50 pasos en donde en cada paso se le invita a los adolescentes a infligirse dolor, daño, y el último reto es el suicidio. Y a uno eso le parecería como que quién va a ponerse a seguir ese juego. Y ustedes saben perfectamente que se hizo viral el juego y que fueron muchos los adolescentes que se engancharon con el juego. Digamos que los psicólogos que estudian el por qué un joven se puede enganchar con un juego de esos, es porque de alguna manera el juego responde al anhelo de ser desafiado, de ser retado, de ser exigido. Y que esta generación, de la que hablaba la socióloga que les mostré, ha vivido con unos papás que les protegen todo, les proveen todo, les dan todo, los cuidan, no dejan pues que tengan ningún rayón, que a cualquier problema hay una solución, donde todo es fácil y donde el nivel de exigencia es mínimo. Y es tan mínimo que cuando viene un juego tan perverso como el de la ballena azul, responde a un anhelo propio, como es el de ser desafiado, ser exigido, de cada día te pido más, cada día te pido más, digamos en una línea perversa, pero es, digamos, ese anhelo de ser exigido. Entonces, digamos, ese ejemplo ilustra de alguna manera que ese anhelo de ser exigido es un anhelo ontológico. O sea, eso, más allá de que tú quieras decir que la comodidad es, pues es mentira. O sea, tu ser reclama cada día más. O sea, cada día un reto nuevo. A veces, digamos, uno lo llena con sucedáneos y es, bueno, entonces ahora voy a estudiar inglés, ahora voy a estudiar un posgrado, ahora voy a ponerme la meta de un, o sea, digamos, eso se puede distraer de alguna manera. Pero yo sí creo que, digamos, y pensando un poco en lo de Mune, yo sí creo que el apostolado tiene que ir muy encaminado a que la persona descubra en su propia experiencia ese anhelo que tiene de ser exigido y que la comodidad no responde de ninguna manera a eso que él anhela, ¿sí? Y digamos, ahí digamos es muy, yo digo que la naturaleza humana le ayuda a uno en el apostolado porque definitivamente la comodidad cansa, la comodidad cansa. O sea, digamos las tasas de la correlación que hay entre bienestar económico y suicidio, digamos que era que les mostraba un poco en la carta de Tara, es ese, o sea, tienes tanto, todo es tan fácil y es tan poco el esfuerzo que en los países en donde hay mayor bienestar económico son más altas las tasas de suicidio. Y digamos como que yo una vez comparaba a un canadiense que estaba haciendo un curso para ser piloto y llevaba 25 años haciendo el curso para ser piloto. Y yo le decía, pero ¿y tú cuándo vas a acabar eso? Y uno, pues cuando pueda, cuando quiera. Y yo decía, uno en Colombia, uno no se puede dar ese lujo, porque es que en Colombia el que no come no trabaja. Y uno sí se tiene que, digamos, apurar, digamos, en la consecución de esas metas, porque, digamos, si no, pues la consecuencia es grave. Pero yo decía, hay un sentido en la exigencia. A este canadiense no le pasaba nada si lograba la meta o no, daba lo mismo. Y, digamos, en esa medida no había ningún aliciente adicional, ningún estímulo adicional para llegar a la meta. Aquí, digamos, uno le toca, digamos, la supervivencia, lo mueve a uno con un afán a ciertas cosas porque está clarísimo el sentido de la exigencia. Entonces yo creo que, digamos, apelar, digamos, a lo que reclama el ser y que la persona descubra ese anhelo de exigencia y de sentido, digamos, puede ser, digamos, una clave apostólica
yo creo que efectiva, porque es mucho más efectivo lo que yo descubro como experiencia propia que lo que otro viene y me cuenta y me dice que debe ser. ¿Sí, vale? Perfecto. Mil gracias, Cata. Con gusto. Bueno, ahora sí creo que nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar, por asistir. Ojalá pues sigamos conectándonos a estas charlas que creo que son una muy buena iniciativa para seguir formándonos en la fe y, y para seguir profundizando en temas que son relevantes para el mundo en el que vivimos. Y de verdad, los invito a todos los asistentes a de verdad difundir cada vez más estas charlas porque creo que es contenido muy bueno que le sirve a todo el mundo. A ti, Cata, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tus reflexiones, tus conocimientos y pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Vale. Qué gusto verlos a todos. Muchas gracias. Buenísima. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Muchas Cata. gracias. Súper buena. Me gustó mucho. Vale, gracias. Un abrazo. Ok, chao. Buenas noches. Que les vaya bien a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. A lo mismo, buenas noches a todos. Gracias.